Vamos a leer en Apocalipsis 11, del 1 al 10. Hoy vamos a hablar de la bestia que sube del abismo. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, pues estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran tremor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Amén. Hemos leído completo otra vez esta parte de la porción bíblica donde se nos habla sobre los 2 testigos y de esta bestia que va a subir del abismo y que los va a vencer temporalmente, porque Dios va a actuar, y cuando Dios actúa, las cosas son cambiadas, las cosas son transformadas. Dice que entró en ellos espíritu de vida y resucitaron y estuvieron vivos, y toda la gente se asustó. Quien más se asustó fue la bestia que sube del abismo, porque en el abismo, hermanos, hoy vamos a hablar de lo que se encuentra allí. Hoy vamos a hablar de los que van a ir al abismo. Hoy vamos a hablar del significado de esta bestia que sube del abismo. La semana pasada, si se acuerdan, hablamos de los nombres de la bestia en toda la Biblia, el significado de ellos. Pero también dijimos que la bestia, según el versículo que se nos nombra en Apocalipsis o en Daniel, que es en los 2 lugares donde surge esta palabra de la bestia, se puede referir a tres entes diferentes. Uno puede ser un gobierno que está dominando una región, que gobierna como una bestia rapaz, devoradora, que todo lo destroza. Otro puede ser un sistema político, un gobierno, un sistema político, Otro ente es el hombre de pecado, el que comúnmente conocemos como el anticristo, que también uno de sus nombres es la bestia. Y el tercero
es un ente espiritual, como nos dice aquí. Porque, hermanos, en este lugar que la Biblia le llama el abismo, es un lugar donde no hay cuerpos humanos, donde no hay humanos. Lo que hay son entes espirituales de maldad, como vamos a ver a continuación. Las almas humanas, aquellas almas que han negado completamente la luz que vino al mundo, aquellas almas que se les proclama el Evangelio, pero que no quieren saber nada de ellos y mueren en esa condición, su espíritu va a ir al infierno. El infierno, o Gehenna, en el griego, que es aquel lugar donde estaba en el Antiguo Testamento, antes que llegara Cristo, separado el paraíso del infierno. Estaba todo unido. Eso nos explicó Jesús claramente, en una historia que nos hablaba del padre Abraham. Él le dijo el seno de Abraham, donde había un rico y había un pobre. Uno fue a un lugar y otro fue al otro lugar, no por ser ricos ni por ser pobres, sino por la fe que tenían. Y uno que tenía que ser obediente a todas las leyes, no lo era, porque tenía que tener misericordia de los pobres, y él no era misericordioso. Y entonces fue a ese lugar de tormento que es el infierno, donde van los seres humanos. Pero este lugar, el abismo, es otro lugar diferente, como vamos a hablar en unos momentos. Yo creo que vamos a ver lo que nos dice. Vamos a leer concretamente este versículo para que entremos en contexto de lo que nos está diciendo la Biblia, Apocalipsis 11:7. Dice que estos dos testigos, cuando hayan terminado su testimonio, hay un ente que la Biblia le llama la bestia, que sube del abismo y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso significa dos cosas: que antes que este ente llegue a la tierra, vuelva a estar en la tierra, como vamos a ver a continuación, no está haciendo guerra contra estos dos, porque la guerra lo hace en el momento en que sube. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y en ese momento los vencerá y los matará. ¿Ustedes se acuerdan qué hay en el abismo? ¿Se acuerdan por qué esta bestia está encarcelada en un lugar que la Biblia le llama el abismo? ¿Ustedes se acuerdan qué había en el abismo? Vamos a leer, para hacer un poquito así de memoria, en Apocalipsis 9 y versículo 1. Justamente cuando hablamos de la quinta trompeta, esto ya lo predicamos en su día. Y vi una estrella, que sabemos que es un ángel, que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. ¿Por qué se le da la llave del abismo? Porque en ese lugar están encerrados. No pueden salir. Aunque quieran, es un lugar que no pueden salir ni las entes espirituales. Son los que están allí encerrados concretamente. El versículo 2 nos dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es como es un pozo tremendo hacia el fondo de la tierra, y está sellado espiritualmente, donde ningún demonio, porque son los que están viviendo allí dentro, pueden salir hasta que no viene este ángel y les abre la puerta. Amén. El abismo es un lugar de castigo superior, mucho más superior que el infierno. Y eso que el infierno estaba hecho para el diablo y sus ángeles, pero el abismo es un lugar de mucho tormento, muy conocido por los entes espirituales, muy conocido por los demonios.
Vamos a leer Lucas 8, versículo 30 y 31. Cuando Jesús estaba en esta tierra, en la tierra de Gádara, y había un endemoniado gadareno. Y este endemoniado gadareno, el Jesús le preguntó, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Está clara la palabra que está diciendo aquí, muchos demonios. Era un endemoniado. Y estos demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. Aunque ellos estuvieran aquí en la tierra, ellos conocían de ese lugar y sabían que era un lugar de tormento y de mucho tormento. Tanto que prefirieron ir a un hato de cerdos y estar viviendo con los cerdos que no ir al abismo, como pasó a continuación. Donde Jesús les dio permiso para que se fuesen y se metiesen en el hato de cerdos. Es un lugar de mucho castigo y de mucho tormento. Y entonces en el abismo podemos encontrar pues estos demonios, a miles de millones de ellos encerrados en el abismo. Pero también podemos encontrar otro ser encerrado en este abismo, que es un rey o el príncipe de los demonios. Vamos a leer en Mateo 12, 24. Vamos a ver por qué este príncipe que está allí y que tiene un nombre que se llama Apolión o se llama Abadón, que es como luego lo vamos a leer en Apocalipsis 8:11, luego lo vamos a leer, ahora no, pero este príncipe es el que está encerrado allí dentro. Mas los fariseos, al oírle a Jesús, aquí están hablando sobre la blasfemia del Espíritu Santo, decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. La pregunta es, ¿quién es este Belcebú? ¿De dónde surge este Belcebú? ¿De dónde los fariseos conocían a este Belcebú? ¿En qué parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo podemos encontrar? ¿Cuál es su significado? ¿Y cómo sabían que era el príncipe de los demonios? Y esto lo vamos a contestar en Segunda de Reyes, capítulo 1 y versículo 2. Cuando un rey, Ocosías, que era un rey que hizo lo malo delante de Jehová, tan malo que cayó por la ventana. Era el rey que cayó por la ventana, de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros, no a preguntar al sacerdote para que oraran por él, no preguntó para que buscaran y lo ungieran con aceite o que trajeran al profeta y que le dijeran las cosas que quería Dios para él, sino que se fue a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si había de sanar de esta enfermedad. Directamente se fue a la idolatría, directamente se fue al dios de Baal-zebub, que no es otro que el que ustedes conocen como el dios Baal, aquel dios tremendamente malo que había antiguamente y que pedía el sacrificio de los niños, y se le sacrificaban los niños a ese dios, a ese demonio, a ese personaje. Y este concretamente es el rey de los demonios, Baal-zebub, Baal, o en el Nuevo Testamento se le llama Belcebú. ¿Qué significa Baal-zebub? ¿Qué significado tendrá esta palabra en el original israelita? ¿Qué es lo que significa? Porque es una palabra compuesta por dos palabras. Baal, hay un guión, zebub. Baal no significa otra cosa que Señor, Rey o Dios.
es un señor que tiene un señorío, que tiene un poder, que tiene una autoridad. Y la palabra Zebub significa moscas. Es el rey de las moscas, es el señor de las moscas, es el Dios de las moscas. Las moscas sabemos que es una de las plagas peores y más putrefactas que hay, porque traen millones y millones de contaminación al ser humano. Las moscas es un animal o un insecto que en la Biblia se le compara con los demonios. ¿Por qué se le compara con los demonios? Porque ustedes tienen una mosca que les molesta y ustedes la espantan. ¿Y qué hace la mosca? Uy, me voy y ya no vuelvo más, que ya me han molestado. No, la mosca es persistente. Ahí dando vueltas y ahí dando vueltas. Y hasta que no la matas, la mosca la tienes ahí dando vueltas. Como los demonios atacan a nuestro cerebro, atacan a nuestras ideas, nos quieren hacer daño de la misma manera. Una y otra vez nos traen una idea a la cabeza. Nos meten ideas para perjudicarnos, para que no tengamos paz, para que no estemos bien con nuestro Señor. Y viene esa idea y te la repiten y otra vez y otra vez y otra vez, como esa mosca que es pesada. Así se le compara a las moscas con los demonios. Es lo mismo. Y este no es otro que la bestia. Esta bestia que sube del abismo y que está encarcelado. ¿Dónde? En el abismo. ¿Dónde están los demonios? ¿Dónde está esta bestia? Y donde un día estará el peor de todos los enemigos, el mismo Satanás. Vamos a leer en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Como la Biblia dice que vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo. Aquí ya no es una estrella, aquí directamente dice que es un ángel, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y qué hizo con él? ¿Lo dejó atado en algún lugar? Vamos a ver lo que dice el 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vemos cómo allí, en el abismo, en ningún momento encontramos que hay hombres, ni profetas, ni cristianos malos, ni personas malas. En el abismo solo hay demonios, el príncipe de los demonios o el rey de los demonios, y en un futuro estará Satanás. Vamos otra vez a Apocalipsis 9:1, porque es muy importante esto, que sepamos que este ángel que tiene las llaves del abismo, dice el 15 tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del ángel y se le dio la llave del pozo del abismo. Y de allí salen estos demonios. Si ese lugar no se abre, de allí no se puede salir. Es un lugar de tormento, es un lugar donde estas entes están encerradas. Por eso hoy en día el anticristo no está en la tierra. Todavía no ha salido del abismo, porque todavía no se le ha abierto la puerta del abismo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que realmente este anticristo es la bestia? ¿Cómo sabemos que este espíritu inmundo es la bestia? ¿Y cómo sabemos que está en el abismo y que hoy en día no está entre nosotros? Eso tenemos que leerlo en Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 8. Mira, en Apocalipsis 17 se nos narra el principio de la gran o de la tribulación, no de la gran, sino de la tribulación. Se nos narra los 3 primeros años, o los 3 años y medio primeros de la tribulación, donde las religiones estarán dominando
a la bestia, a este ser que todavía no es espiritual. Será un gobierno, porque aquí cuando se refiere a bestia se refiere a gobierno y se refiere a hombre, pero la parte espiritual todavía no ha tomado posesión, todavía no ha llegado a esta tierra, todavía está encerrado en el pozo del abismo. Dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Está claro que aquí la palabra bestia se está refiriendo a la parte espiritual de la bestia. A la parte espiritual. Hemos dicho que es un gobierno, hemos dicho que es un hombre y que es un ente espiritual. Aquí claramente se está hablando a la parte espiritual exclusivamente. Y nos dice que esta parte espiritual era, o sea que había existido en el pasado cuando Juan escribió estas cosas, que fue Juan el que lo escribió hace 2000 años. Dice, y esto fue antes de ti, Juan. Esta bestia era en el pasado. Y no es, porque donde tú estás ahora, esa bestia no está. Esa bestia no está ya aquí. Estaba en el pasado, ahora no es. ¿Quién estaba gobernando en aquellos momentos cuando Juan escribió el Apocalipsis? El Imperio Romano. El Imperio Romano. Lo que la Biblia también Daniel le comparó con una bestia. En Daniel capítulo 7, al Imperio Romano. Pero esta bestia que explicó claramente Daniel en Daniel 7 no era espiritual. Este lo vamos a estudiar profundamente cuando estudiemos la bestia política, el sistema político que gobernará el mundo. No es, esta bestia no es espiritual, está hablando de una bestia, como he dicho ahora, de un gobierno político en Daniel. ¿Por qué? Lo sabemos, porque dice Juan, y esta bestia era en el pasado, el espíritu, pero ahora en el presente, que está gobernando el Imperio Romano, no existe. Pero en el futuro, dice, y esta bestia será en el futuro. ¿Y será, ¿para qué? Para subir del abismo e ir a perdición. De allí al lago de fuego. Pero antes subirá del abismo y estará entre nosotros, estará aquí, en este planeta Tierra. Y si estuvo en el pasado, la pregunta que nos podemos hacer es, si estuvo en el pasado, ¿dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Cómo podemos saber dónde estuvo esta bestia? Y tenemos que empezar a estudiar la Biblia y empezar a entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, para que entendamos la naturaleza del ser que va a surgir, de esta bestia que va a gobernar este planeta Tierra, los tres entes en conjunto, el gobierno, el hombre y el espíritu inmundo, o este principado, que ahora vamos a ver quién es y cómo se llama, están a gobernar conjunto, pero ya habían existido en el pasado. Este espíritu ya estaba en el pasado y seguramente estaba dentro de un ser humano, haciendo la primera rebelión que se hizo contra Dios. ¿Cuándo fue la primera rebelión que el ser humano en conjunto hicieron una rebelión contra Dios? No fue en el huerto del Edén, porque en el huerto del Edén fue una desobediencia, no fue una rebelión. La rebelión fue en la torre de Babel, donde Dios les dijo a los seres humanos que se esparcieran, que estuvieran por todos los lugares, pero que ellos ¿qué hicieron? Se juntaron en un lugar, desobedecieron a Dios, y no solo eso, sino que hicieron una ciudad, que es la parte política,
que es el gobierno. Y en esa ciudad levantaron una torre, que es la parte religiosa, donde ellos se dijeran, allí nos haremos una torre y nos haremos un nombre para que si Dios quisiera destruirnos, las aguas no nos ahoguen. Nosotros subiremos más alto que las aguas que habían, hacía pocos años, destruido el planeta entero. Lo habían devastado completamente con el diluvio universal. Así que vemos como esta bestia que sube del abismo, que era, que no es y que será en un futuro, pues en en el pasado, estuvo con un líder político muy poderoso. La Biblia le llama Nimrod. Génesis, capítulo 10, versículos del 8 al 10. Nimrod, Génesis 10, versículos del 8 al 10. Aquí estamos viendo en este capítulo 10 las 70 naciones que surgieron de la Torre de Babel. Y nos dice que Cus engendró a Nimrod. Y Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Se le llama poderoso cuando se puede traducir esta palabra por líder con poder, cuando se le puede decir persona con autoridad, se le podría decir señor, se le podría decir amo, que es lo mismo que significa Baal, el mismo significado. Y llegó a ser el primer poderoso, el primer gobernador con poder en la tierra. Antes de él no había habido ninguno. Ninguno se había elegido para gobernar a todos. Y dice así, el versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué cazaba? ¿Ciervos? Almas, personas. Esto es lo que cazaba. Cazaba hombres, los ponía bajo su dominio y los subyugaba. Él era, como si dijéramos, el emperador, como si estuviéramos en un gobierno de dictadores. Él era el dictador y allí se hacía lo que él quería. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová, se hizo un nombre en aquella época. Se hizo famoso. Hemos encontrado un líder que si Dios quiere volver a destruirnos, Él tiene el poder para luchar contra Dios. Esto es lo que está significando ese nombre, así como Nimrod se dice. Se hizo un nombre para que los hombres confiaran en Él. ¿Y hoy en día no es lo mismo? Que los hombres confían más en el hombre que no en Dios. Este político, el otro político, este nos salvará y aquel nos hundirá, y nos olvidamos que Dios es el que mueve los hilos y que se hacen las cosas según Dios quiere. El versículo 10 nos dice que fue el principio y fue el comienzo de su reino. ¿Vemos? Un reino que necesita un rey. Y este rey se llama Nimrod, el poderoso, el cazador de almas, el que luchaba, el que se hizo un nombre. El comienzo de su reino, Babel, Erec y Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Continuamos, el versículo 11. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Esas son ciudades que él estableció. La tierra de Sinar es la tierra que está en Irak actualmente. La tierra de Irak, donde está Babilonia, o donde estaba Babilonia en la antigüedad, que fue destruida. Y esta ciudad que él creó fue Babilonia. Y Nimrod estaba muy unido a Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. Recordemos que en la Biblia todos los nombres tienen significado. Babilonia significa confusión, porque allí Dios
confundió las lenguas. Acordémonos que de Babilonia surgieron todas las lenguas de todo el mundo. La raíz están todas allí, porque Dios confundió las lenguas de todos los que habían allí, porque todos tenían un mismo propósito. Todos habían conseguido tener unánimes una misma idea. Vamos a construir una torre, que nos lo ha dicho Nimrod, y Nimrod tiene razón. Con esta torre Dios no nos podrá construir. Y además nos haremos un nombre que perdurará para siempre. Un imperio fuerte, un reinado fuerte. Estas son las palabras de Nimrod que les decía a su pueblo. Y el pueblo, sí, vamos a obedecer. Y dice Dios que descendamos y veamos lo que están haciendo. Eso es el capítulo 11 de Génesis. Veamos lo que está haciendo el hombre, porque no desistirán en ello, sino que continuarán haciendo lo que han propuesto en su corazón. Y dice Dios, así que confundámoslos, hagámosles, pongámosles lenguas, cada uno para que hable diferente, y se cree una gran confusión. Y uno le decía al otro, ¿quieres pasta? Y el otro, wan chin chin, y hablaba en chino. Y el otro le decía, no te entiendo, porque el otro le hablaba en árabe. Y entonces otro le hablaba en español, y cada uno le hablaba en un idioma diferente. Y total, tuvieron que salir de la torre de Babel y dejaron la construcción, porque no podían, no se entendían entre ellos. Y salieron y poblaron la tierra, como Dios les había dicho. De ahí salen las 70 naciones que se pueden leer en Génesis capítulo 10. Y este Nimrod era el líder. Ahora, Apocalipsis 17:11, Apocalipsis 17:5 nos habla de esta mujer que es la religión, que dice que en su frente tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Y hemos dicho que la bestia es el que lleva a la mujer encima, como si fuera un caballo. La mujer es la que domina al caballo, el caballo es la bestia, la mujer, que es la religión, es la que está dominando a la bestia. Que todavía esta bestia no tiene la parte espiritual, solo es el hombre y el gobierno, nada más. Pero este gobierno ya tiene una conexión con Babilonia la Grande. Y vemos cómo, igualmente que Nimrod fue el que creó a esta Babilonia, a esta Babilonia física, a esta ciudad de Babilonia, la bestia tendrá un contacto con la Babilonia, esta que en la Biblia se le llama la madre de todas las rameras. Luego se le da la ubicación y se dice muy bien quién es, y esto cuando llegaremos ya lo estudiaremos con profundidad. Hoy no es el tema que estamos tocando. Hoy el tema es que esta bestia que era y que es y que está por subir del abismo, estamos vislumbrando quién es. Hemos dicho que en el abismo se encuentran los demonios, se encuentra esta bestia, está allí atada. ¿Y cómo sabemos que esta bestia está allí atada? Porque en Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 7, si no me equivoco, te lo digo enseguida, el versículo 11 y el versículo 11 dice que en este abismo, en su interior, habían unos demonios parecidos a escorpiones, pero también dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que significa destructor. Este nombre Apolión y Abadón significa el destructor. Muchos consideraban que era el mismo Satanás, pero quien entra al abismo no puede escapar. No puede ser Satanás
porque Satanás está suelto. Y en el abismo están encarcelados. Y si alguien no les abre la puerta, no pueden salir. Es una cárcel espiritual, como muchas que hay. Está la del río Éufrates, donde están los 4 ángeles, aquellos poderosos que saldrán y lucharán, que también están cerca del abismo. Y también está el infierno, que es otra cárcel para las almas humanas. Pero el abismo, concretamente, es donde se encontraban los demonios. Y este ángel, este rey de los demonios, Belzebub, o Baalzebub, como le decían en el Antiguo Testamento. Y la pregunta que nos podíamos decir, o podíamos hacernos en estos momentos, es: si esta bestia espiritual era en el pasado y no es, y está para subir del abismo, ¿cuándo subirá? ¿Cuándo esta bestia poseerá al anticristo? Porque es una de las cosas que va a hacer esta bestia, poseer al anticristo y darle poder. Porque dice que el poder que recibe el anticristo no es de sí, sino que es por Satanás, por los poderes del mal. Si queremos hacer un repaso o es una explicación, que luego esto en las próximas predicaciones lo hablaremos más extensamente, podemos decir que cuando la Iglesia sea arrebatada, hay 10 naciones de Oriente y de Europa que se han unido para solucionar un problema energético, un problema del petróleo y del gas, y se han unido 10 países poderosos para que Europa tenga todo el suministro de energía que necesita. En ese momento, de estos 10 países surge un líder que sobresale sobre los demás porque es muy inteligente, porque tiene una elocuencia que convence con su hablar, porque empieza a descubrir y empieza a resolver problemas grandísimos que hay en todo lugar, y esto pasará cuando la Iglesia ya no esté en esta tierra y haya sido arrebatada. La Iglesia será arrebatada antes de esto. Y después surgirá este hombre llamado la bestia también, o el anticristo, con un poder político llamado la bestia en Apocalipsis. Y este poder político, junto con este hombre, estará dominado por las grandes religiones. Una de las formas que él triunfará será porque pondrá paz en medio de un mundo de confusión. Y para ello utilizará las 3 grandes religiones basadas en Abraham, que son el cristianismo católico, el judaísmo y el islam. Y haciendo la paz entre las 3 religiones, esto lo conseguirá el hombre, este hombre poderoso llamado el anticristo, haciendo la paz, estará gobernado por estas religiones. Esto es lo que nos dice Apocalipsis 17. Esto ocurrirá 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio exactamente, entonces la bestia que sube del abismo, se le abre la llave y llega a este planeta, a esta parte de la tierra, y entra dentro del anticristo. Y lo primero que hace es matar a los 2 testigos que Dios había enviado, que son Moisés y que son Elías. ¿Lo han entendido hasta aquí? ¿Me han seguido? Que son Moisés y que son Elías. Lo primero que hace. Lo segundo que hace es sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios, como nos dice 2 de Tesalonicenses. Sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? En Jerusalén, en el templo que ya ha sido construido. Y entonces dejará de que en ese templo no se hagan ni más sacrificios, ni en ese templo se puedan hacer más ofrendas. Todo esto que yo le estoy diciendo son todos versículos bíblicos.
que en la última clase lo daremos todo explicado, versículo por versículo, cómo va a ir toda la cronología de esta bestia. Pero para que hoy sepamos que esta bestia, aunque esté el anticristo, la bestia todavía no ha llegado, porque no se le ha dado poder todavía para destruir a estos dos testigos. Quien destruye a estos dos testigos es la bestia que sube del abismo. Y la bestia que sube del abismo, tan pronto sube, destruye a estos dos testigos. Recordemos y volvamos a leer el versículo para que veamos lo que nos dice la Biblia. Versículo 7 del capítulo 11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra. Hasta ese momento no había hecho guerra. No es que hubo una guerra de 3 años y iba perdiendo la bestia, es que en ese momento le hará la guerra a estos dos y los vencerá y los matará. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. Entonces entendemos que el poder diabólico total de la bestia surgirá a los 3 años y medio. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: y cuando veáis ustedes la abominación desoladora en el lugar santo, salir corriendo. El que esté en la azotea, que no baje, que no pase por casa a recoger su manta, ni sus zapatos, ni nada. El que esté en el campo, que no vuelva a casa, porque va a haber grande tribulación como nunca la ha habido. Una tribulación que ni la ha habido ni la habrá. Una tribulación tremenda, donde los tiempos, si no fuesen acortados, ni aun los santos serían salvos. Está hablando de sus vidas. Los van a matar a todos. El poder final, el poder maléfico final de la bestia, lo recibe a través de esta bestia que sube del abismo. A veces pensamos: ¿cómo esta persona puede ser tan mala? Vemos personas que realmente son tan malas. En la historia, todos conocemos la historia de Adolf Hitler. ¿Cómo puede ser tan malo esta persona? Matar y matar y matar a millones de personas. No, aunque no lo hiciera con sus manos, lo hacía indirectamente, gobernando, mandando. ¿De dónde surge tal nivel de maldad? Y surge de los demonios. Y surge de los demonios que hacen que el ser humano, que ya es malo de por sí, se multiplique esa maldad. Y se multiplique y se multiplique. Y haya personas que son tremendamente malas. Eso es lo que va a pasar con este hombre. Ya es malo de por sí porque es el hijo del hombre de perdición, como se le llama, el hijo del mal, pero cuando venga la bestia que sube del abismo y lo posea, va a ser peor todavía que digamos su padre. Va a ser peor todavía. Todavía peor. Ahora mismo me estoy acordando cuando Jesús les dijo a los fariseos, que son unos hipócritas, que andan por todos lugares buscando un discípulo, y cuando lo encuentran lo hacen 10 veces peor que él. Lo hace 10 veces peor, hijo de Satanás, 10 veces peor. Es lo que va a pasar con este. Ya es malo de por sí, pero cuando esto ocurra, que la iglesia se prepare, porque es el momento de que esta tercera parte de la humanidad, que son cristianos, sean decapitados. Todo provocado por esta bestia que sube del abismo. Vemos que aún Dios tiene misericordia de este mundo. ¿Cuántas cosas hay ocultas que nosotros no los veremos hasta el día del juicio? Hay ángeles de maldad que estuvieron en esta tierra cuando la época de Noé, que se mezclaron con las mujeres, que pecaron y que Dios los tiene encerrados en unas cárceles especiales llamadas Tartarus. Unos ángeles que nunca más verán la luz hasta el día del juicio. Porque Dios considera que son tan malos que ya no pueden estar con el ser humano. Imagínense las cosas que Dios nos libra de las cosas espirituales.
Tenemos que tener cuidado con las cosas que atraemos a nuestras casas. Tenemos que tener cuidado muchas veces con las cosas que oímos, que vemos, que nos pueden infectar. Y nos pueden infectar grandemente. A veces no entendemos por qué en nuestra casa hay como un espíritu de pelea, o como un espíritu de división, o como un espíritu, no lo entendemos. ¿Por qué? Pero si estábamos bien ayer, hoy todos son peleas, todos son malos rollos, por decirlo así. ¿Qué es lo que ha pasado? Y a veces no nos damos cuenta que hemos tenido una visita inesperada de alguien que viene cargado de muchas cosas espirituales malas y que una parte se las deja en nuestra casa. ¿Por qué? Porque somos cristianos y porque su guerra está con nosotros. O a veces nos hacen un regalo especialmente ya enviado para Satanás, para hacernos daño en nuestra casa. Este mundo espiritual existe. Nosotros sabemos que existe, pero también sabemos que tenemos a Jesucristo de nuestro favor, que tenemos el nombre de Cristo, que es el más poderoso, a nuestro favor. Y en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. El nombre más poderoso que hay en este universo se llama Jesucristo. Y la sangre de Cristo, los demonios no la pueden ni oler, porque la sangre de Cristo tiene el poder de salvación, de regeneración, de sanidad. Por su llaga hemos sido sanados. Así que, hermanos, de bestias, esperemos no conocerla ninguna nosotros, ninguna de las tres, pero estamos estudiando la Biblia y tenemos que explicarla y tenemos que saber de qué estamos hablando. Concretamente en este versículo, si ustedes se quieren poner una señal, pueden poner la señal de la E, la bestia espiritual. Según vayan saliendo las bestias, le pondremos una inicial para saber de qué tipo de bestia nos habla de las tres. Porque al igual que Dios está formado por tres, esta bestia también quiere copiar a Dios. Y tres en uno. Y ellos también quieren hacer lo mismo. Más adelante incluso veremos el trono de la bestia, donde se sientan tres. Y también llegaremos ahí, si Dios lo permite, en estas predicaciones. Pero hoy nos quedamos con la lectura que hemos hecho. Que aparentemente esta bestia que sube del abismo venció a los dos profetas. Pero el versículo está claro. Cuando hubieron acabado su testimonio. Dios no permitió que les tocara ni un pelo hasta que no hubieron acabado lo que tenían que hacer. Su predicación, que atormentaba a los seres humanos y que en el día de juicio será su juez. Porque por la palabra que dices o que oyes, esa es la que te juzgará, dice el Señor. Así que, hermano, damos gracias a Dios porque nosotros hemos aceptado esa salvación tan grande. A veces tenemos que decirle a Dios, Padre, gracias, porque yo acepté esa salvación, esa ancla que tú tiraste para que todo aquel que se cogiera a ella, yo lo acepté. ¿Cuántos hay en este mundo que no quieren saber? No quieren saber de Jesús, del verdadero Jesús. No quieren agarrarse de la salvación, pero nosotros podemos dar gracias a Dios. Gracias, Padre, porque yo pude agarrar esa salvación. Imagínense lo que van a sufrir todas estas personas que muchos tenemos a nuestro alrededor y que todo esto lo van a vivir porque estamos cerquita. El tiempo está cerca. No sabemos si será mañana, yo creo que no, ni pasado tampoco, quizás ni la semana que viene, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que en 1000 años no se hace, en un día se hace. No sabemos cuándo se unirán estas 10 naciones, pero a lo mejor mañana salimos por la tele y ya se han unido, ya estamos ahí. El templo no se ha construido, pero a lo mejor mañana la noticia que sale por las noticias, la noticia principal, es que se han puesto de acuerdo y van a edificar el templo de Jerusalén.
Lo que hoy pareciera que es imposible, a lo mejor en un momento Dios lo cambia. Por eso Jesús dijo claro, no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos cuándo las cosas van a acontecer, pero estar alertas, estar percibidos. ¿Y cómo? Dice, estando en oración, estar percibidos de ser dignos de escapar de todas estas cosas. Tenemos que estar apercibidos de los momentos que estamos viviendo. Cada día que pasa, más cerca está el Señor. No estamos siendo como hay muchos que ponen fechas y ya viene el Señor y ya viene. No, el Señor viene. No sabemos cuándo. Porque por su misericordia, recordemos que Él tarda su venida para que todos sean salvos. Porque en el momento que venga, se acabó. En ese momento se acabó. Entonces Él tarda su venida. Él no quiere que estas cosas sean y que Él venga y que todos aquellos que pudieran haber entrado no entren. Él quiere que entren todos. Así lo dice en 2 de Pedro. Así que, hermanos, gozosos de que nosotros hemos entrado. Solo que velemos, oremos, estemos apercibidos de las cosas que pasan y que seamos dignos de escapar de todas estas cosas. Amén. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.